Hola, hablemos de controlar las operaciones administrativas de la empresa. Y vamos a ver cómo comenzamos esta tarea, cómo nos ubicamos en la posición que hoy por hoy tenemos, pues para llegar al nivel de control que estamos buscando en nuestras organizaciones. Vamos a ir avanzando a través de varios módulos, este es el primero de varios, donde buscamos que ustedes identifiquen cuáles son los elementos necesarios para poder tener un sistema que controle todos los indicadores esenciales para una toma de decisiones estratégica. Entonces, ¿qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver varios bloques. Hoy vamos a comenzar el bloque uno, donde pues vamos a ver cuáles son las características de qué estamos hablando cuando hablamos de un sistema de control administrativo, cuáles son los elementos que los componen y una de las cosas también muy importantes es cómo preparamos el negocio para poder llegar a tener indicadores esenciales y una toma efectiva de decisiones, una toma estratégica de decisiones porque consideremos que con la época actual y para poder sacar un buen provecho incluso de la inteligencia artificial, tanto la generativa como la agéntica, pues lo que principalmente requiere esas plataformas son datos, datos de calidad, y de eso se trata. Y bueno, vamos a ver también esta parte de, ok, ya lo tengo, ya lo he hecho andar, ahora, ¿cómo interpreto lo que está pasando en mi empresa? Entonces, vamos a evaluar los indicadores esenciales. Estamos ganando, estamos perdiendo y sobre todo convertirlos en metas estratégicas para la organización. Y bueno, y sin más, empecemos con esta primera parte donde vamos a identificar esos elementos necesarios para la puesta en marcha de nuestro sistema, qué beneficios y cómo me empiezo a preparar para tener un control total. Y para ello es importante comenzar con identificar cuál es la etapa en la que me encuentro hoy por hoy, porque eso también es importante al momento de definir nuestros indicadores. Todo emprendimiento empieza, o la mayoría de ellos, siendo el famoso hombre orquesta, ¿no? El emprendedor hace todo. Hace las ventas, hace el trabajo, es el que está en el mostrador. ¿Y cuáles son las características? Bueno, que no hay una división del trabajo, generalmente, ¿no? Entonces, el emprendedor lleva a cabo todas las operaciones, posiblemente ni siquiera estamos en un esquema fiscal todavía, porque todavía no tenemos pues esa solidez para poder darnos de alta, para pagar impuestos o asumir otro tipo de responsabilidades, ¿no? Que tenemos que tener al momento de generar una actividad económica remunerada. Las finanzas o los indicadores suelen ser muy básicos, entradas y salidas, pero aún así la tecnología debe ser un factor importante a considerar cuando arrancamos. Conforme el negocio va prosperando, conforme van creciendo mis operaciones, es muy probable que ya tenga yo gente operativa, gente que haga las cosas del día a día, ¿no? Pero el emprendedor o el empresario pues sigue estando a cargo de las ventas, de la relación, de buscar contactos, de buscar trabajo, que es la prioridad para que la empresa vaya creciendo. Sin embargo, en esta etapa de operativo, pues ya vas delegando algunas cosas que tienen que ver con la operación del sistema, lo que ya no tienes que hacer tú. Y ahí es ahí cuando comienzan ciertas obligaciones como la laboral. Entonces, ya estamos pensando que aquí ya tenemos a un contador que nos puede ayudar a llevar esos controles. Y bueno, lo que se desea es que la empresa vaya creciendo para volverla a un modelo administrativo donde ya puedes empezar a delegar tanto las ventas como la parte operativa. Entonces, es cuando el emprendedor por fin toma un respiro y es importante esta etapa porque es cuando ya te puedes detener a pensar hacia dónde va el barco, hacia dónde vas a dirigir tu operación. Tienes que diseñar muchos procesos porque esta etapa también tiene sus retos. Tienes que, pues, definir cómo va a fluir la operación, las responsabilidades que le toca a cada quien. Tienes que definir tu ventaja competitiva y una parte muy importante es hacer que tu gente lo sepa, que las personas que colaboran contigo estén muy ligadas a tu visión, a tu misión, a tu visión de negocio, que la calidad sea entendida por igual con todos.
Es decir, ahí empiezan a surgir políticas de calidad, qué vas a hacer ante un cliente insatisfecho o ante un proceso que no se llevó a cabo como debió de hacer, cómo vas a responder ante el cliente, cómo respondes ante la autoridad. Ya tienes que empezar a pensar en que tu proceso se vuelva más complejo, porque justamente al dividir la tarea, esto provoca que pensar en más controles y la tecnología definitivamente no puede estar ausente en esta etapa, tiene que estar siempre, si bien tiene que estar en todas, desde que empiezas a operar el sistema, así trabajes tú solo, hay controles que son importantes, desde la satisfacción del cliente, tener claro qué te compró cada cliente, poder apoyarle en toma de decisiones cuando necesite tu cliente crecer y tener servicios o productos de otro nivel más alto del que tú hasta ese momento le has dado. También como proveedores es nuestra responsabilidad ir subiendo el nivel de necesidad que tenga el cliente junto con nuestra estructura organizacional. Y bueno, ya cuando la empresa tiene una solidez y tiene ya una presencia de mercado, pues puede ser que ya todas las áreas estén debidamente delegadas, ¿no? Tanto la administración, las ventas o la operación, todo. Incluso, ¿por qué no? Si ya tenemos un modelo consolidado, bueno, pues entonces ya podríamos estar pensando en sucursales, en puntos de venta, ya sea en otras ciudades o en la misma ciudad a la que pertenecemos. Y es entonces cuando se vuelve un modelo 100% de sistema. O sea, sistema de trabajo, sistema de operación y sistema tecnológico. ¿Por qué es importante identificar la etapa en la que estás? Porque, bueno, tú tienes que definir tus procesos y tu flujo operativo en base a la etapa en la que hoy por hoy te encuentras. No vamos a poner a lo mejor un modelo ISO 9001 cuando eres hombre orquesta, porque todavía no estás en esa posición. Pero cuando empiezas la delegación de tu trabajo, de las operaciones o de las ventas, de la administración, es importante no perder de vista pues que hay que tener tus procesos muy bien establecidos, porque de hecho son la base para implementar la tecnología. Entonces, todos esos documentos que fluyen en el día a día, pueden ser las ventas, los cobros, el control de existencia, las compras, los suministros, todo lo que necesitamos para funcionar, pues un primer nivel es llevarlo en Excel. Y sabemos que muchas administraciones empiezan de esta manera. ¿Cuál es el objetivo de ir llevando este programa paso a paso? Bueno, que lo puedas llevar a un sistema informático donde todas las personas que participan colaboren. Es decir, aquí lo importante, si bien el Excel es un primer paso para tener relaciones, listas, cálculos, lo importante es que todas las áreas de la empresa lleguen a un sistema central, todas tus ventas, tu cobranza. ¿Por qué? Porque si lo tienes separados a través de hojas de cálculo, pues bueno, vas a tener el problema de que no va a tener una información integrada. Vas a tener que estarla buscando en diferentes lugares. En cambio, cuando tú lo llevas de una manera colaborativa y ya llevas un ERP que puede ser pequeño o puede ser mediano, puede ser grande, recordemos que depende de la situación en la que hoy te encuentras. Un ERP simplemente es un sistema para la planeación de recursos de la empresa. O sea, un sistema de facturación, control de inventarios, control de cobranzas, control de flujos de efectivo, y eso está al alcance de cualquier etapa en la que te encuentres. Estás comenzando, pero que ya te ayudan a tener un control y hay herramientas muy sólidas que permiten que en vez de hacer esfuerzos individuales, tú puedas hacer el trabajo en equipo, ¿no? Y tener información de valor de una manera más rápida, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un sistema de control, uno, te ayuda a organizar la forma en que trabaja el negocio. Dos, reúne los datos acerca de lo que ocurre para que tú lo tengas en una sola plataforma. Permite tener control sobre lo que pasa, porque te puedes enterar en tiempo real de lo que está sucediendo en el negocio. Por lo tanto, estamos hablando de organizar procesos de trabajo, tener información contable que te va a llevar a decisiones estratégicas.
De eso se trata esta decisión, porque al final es una decisión de llevar tecnología a tu negocio, a tu emprendimiento, sin importar la etapa en la que te encuentres ahora. Esto sí o sí se repite. Entonces, a ver, vamos en esta etapa a dejar una serie de tareas. ¿Cómo defino mis controles estratégicos? Esa es la primera pregunta que cualquier consultor que se dedica o que nos dedicamos a implementar tecnología preguntar, ¿cuáles son tus controles? Miren, muy fácil, solamente hay que contestar las preguntas correctas. Estos son algunos ejemplos de lo que un emprendedor o un empresario puede estar pensando. No quiero pérdidas en mi almacén. Son cosas que nosotros nos decimos en el día a día. O no quiero que me roben dinero. Bueno, es una frase muy, muy fuerte, pero digamos, no quiero perder dinero para que no suene muy fuerte. Entonces, ¿qué información voy a requerir? Bueno, cuánto producto entra y cuánto sale y las existencias disponibles en cada momento. Por lo tanto, ¿qué procesos tengo que implementar? Pues un sistema de control de almacén que concilie mis entradas, mis salidas y que me dé un costeo de mi inventario en cualquier momento. Y además me permite hacer conteos en mi almacén. Entonces, vean cómo la pregunta muy sencilla me va llevando a qué información requiero y cuál es el proceso que necesito. Entonces, si yo no quiero perder dinero por errores, porque no se registraron correctamente algunos gastos, bueno, tengo que tener mucho control del dinero que entra y sale en mi caja, cuánto puedo tener disponible para pagar a proveedores, por ejemplo, cuánto se queda en caja, cuánto se queda al banco. Por lo tanto, necesito un proceso que registre cuánto dinero tengo en cada momento, cuánto dinero está ingresando, cuánto está saliendo. Parece muy sencillo, pero si yo no lo pongo en papel y no lo pongo en un plan, no voy a ubicar cuáles son los registros que tengo que hacer en un sistema informático, ¿no? Otras preguntas que nos hacemos en el día a día. Bueno, ya que tengo empleados, quiero que sean productivos. Ahora, también quiero tener una gran experiencia con el cliente. Entonces, ¿qué quiero? Quiero que el cliente me recomiende y regrese conmigo. ¿Qué quiero? ¿Qué información voy a requerir si quiero saber si mis empleados son productivos? Por ejemplo, si estoy hablando de mi área de ventas, oye, pues cuántas cotizaciones hice al día y cuántas cerraste. Ahí tengo mi primer indicador de desempeño. O estamos hablando del área de producción, cuántas unidades hiciste por día. O si tengo un área de servicios, cuántos servicios fueron ejecutados conmigo en el día a día. Y ahí es donde entra mi expertise de decir, bueno, en base a mi conocimiento y mi experiencia, este número está dentro o está fuera de parámetro. Tengo que revisarlo y de ahí empezar a investigar. Por lo tanto, para que yo tenga esta información, yo necesito un registro de cotizaciones. Está bien si yo las hago en un documento, pero si yo no tengo un sistema que me las reúna y me las cuantifique, cuántas hice por día y de esas cuántas están abiertas y cuántas están cerradas, o cuánto tiempo tardé en cerrar una venta, pues yo no puedo tomar decisiones estratégicas, ¿no? Si yo no llevo una hoja de producción diaria, pues yo no puedo saber si el parámetro de producción estuvo correcto, si tuve pérdidas, si tuve mermas, o si le falta capacitación a mis colaboradores, ¿no? Y bueno, lo mismo pasa con las bitácoras. Si yo tengo una bitácora de los ejercicios, puedo ejercer un control de calidad o puedo saber si me le falta capacitación a mi personal. Ahora, si quiero que mis clientes me recomienden, bueno, yo primero tengo que ser cliente, o si solo fue una venta de oportunidad. Entonces, necesito saber, bueno, cuántas veces un cliente me compra en el año, llevar un registro de calidad, saber si el servicio o la venta que hice cumplió con la expectativa del cliente. Y también, ¿por qué no? Pedirle referidos a nuestros clientes. Entonces, cuando un cliente nuevo llegue, pues saber si es referido de un cliente de mi base de datos, si llegó por redes sociales. ¿Qué necesito entonces? Llevar un expediente de mi cliente. Con ese expediente, ver cuántas veces ha regresado, qué tipo de productos me ha comprado. Algo muy importante, identificar sus hábitos de consumo. Si, por ejemplo, yo vendo aires acondicionados y también doy servicio de mantenimiento, pues yo ya sé cada cuándo requiere mantenimiento un clima, un aire acondicionado. Entonces, yo podría programar con mis ejecutivos de venta que cada determinado tiempo se le ofrezca un mantenimiento a ese equipo, ¿no?
de dónde viene. Toda esa información forma parte del expediente que yo tendría que saber de mi cliente para poder anticiparme y cubrir las necesidades que tenga. Y todo esto luego a través de un proceso de expediente y de controles. Rápidamente, ¿qué otras cosas? A ver con cuál se identifican. No quiero quedar mal con mis proveedores porque me cortan, ¿no? El crédito o voy a pagar intereses, que esos son los costos ocultos, ¿no? Cuando yo no pago la tarjeta a tiempo o la pago parcialmente, pues eso también me causa un problema porque al final le resta rentabilidad a mi empresa, ¿no? ¿Cuánto dinero tengo disponible? Si un proveedor ya me da crédito, pues todo el dinero que entre en mi banco, tengo que segmentarlo. ¿Cuánto es mío y cuánto es de los proveedores, ¿no? ¿Cómo saber si los clientes me están pagando puntual? ¿Cómo saber si tengo un cliente que se me está quedando atrás o clientes que se me están quedando atrás? Eso es muy importante para el flujo. Yo necesito saber del dinero que tengo en el banco, cuánto es de mis proveedores, cuánto espero recibir por temas de cobranza, para yo saber si tengo que meter un préstamo o no estar metiendo préstamos cuando no es necesario, porque de acuerdo a mi expediente tengo clientes que pagan muy puntual. Todo eso es importante. Y cuando ya estamos en esa etapa de la formalidad, pues tenemos un socio que es implacable y ese socio es la autoridad tanto el IMSS como el Infonavit, como el SAT, son nuestros socios que van a estar ahí siempre esperando que les paguemos muy puntualmente lo que les corresponde. Los demás socios podrán esperar, pero estos no. Entonces también se necesita tecnología para ir midiendo cómo va nuestro flujo, para ir midiendo si conviene hacer inversiones o conviene cobrar más o conviene pagar más. Todo esto nos lo da la tecnología. Entonces, si observan, son contestar preguntas que nos hacemos en el día a día. Y entonces, la tarea que yo les voy a dejar, piensen en todas esas preguntas que nos hacemos en el día a día y la vuelvan esto, y la vuelvan un cuadro de control. Porque el paso que sigue es definir, ya que definieron esos procesos, es decir, vamos a contestar esas preguntas, vamos a convertirlas en procesos claves y luego los vamos a aterrizar. Les vamos a poner nombre. Ya determiné mis procesos claves, ya los identifiqué. Ahora le voy a llamar facturación, proceso de ventas, qué es lo que incluye, ¿no? Y cómo va a fluir ese proceso. Por ejemplo, mi proceso de facturación parte de un pedido sellado, ya confirmado con nota de pedido, con su pedido bien documentado, con la ficha de pago, se le manda por correo al cliente para que valide. El vendedor es el que va a mandar solicitando administración la factura y el entregable va a ser el correo con el pedido y la ficha de depósito del cliente. Vean, ya definí mis preguntas clave que se convirtieron en procesos. Ahora, muy sencillo, en un cuadro así como está aquí, voy a ir definiendo cómo va a fluir. Por ejemplo, los pedidos de venta, ¿cómo van a fluir? Cuando un cliente paga, se levanta un pedido con los productos que solicitó y se le pide almacenar una confirmación de las existencias. Requerimientos, ficha de depósito del cliente, confirmación de tesorería de que ya está el pago y confirmar telefónicamente que el pedido que estoy levantando corresponde a lo que el cliente me está pidiendo. Entonces, esto es una tarea que sí o sí tenemos que hacer en un cuadro muy simple, porque esto le da mucha claridad al modelo de negocio y eso nos ayuda a los consultores en tecnología a entender cómo tenemos que implementar la tecnología, cuál es la forma en que nosotros vamos a establecer el flujo operativo dentro de un sistema. Entonces, vean, esto es simplificar, pues, darle un flujo, darle una descripción, qué significa cada uno de mis procesos, qué voy a necesitar, cuál es el entregable. Esta es una manera muy simple. Yo podría agregarle otra columna que diga responsable si tengo ya el trabajo distribuido entre varias personas. ¿Quién lo va a hacer? Si soy una orquesta, no importa, esto me sirve a mí para que no, ay, no le pedí al cliente su constancia de situación fiscal. Ay, se me olvidó pedirle sus datos, si es gasto general o es adquisición de mercancías. Para que no nos pase eso, en un cuadro, este es un ejemplo, ¿verdad?
Ustedes lo pueden llevar a otros formatos que a ustedes les convenga. Lo importante es no perder de vista que tengo que tener mucha claridad en mi modelo de negocio, cómo funciono, cuáles son esas acciones claves que yo debo de tener y llevarlas a un registro. Puede ser este cuadro, como le estoy proponiendo, o hay formatos ya muy estructurados que pertenecen a las normas, donde yo voy haciendo mi flujo, incluso voy haciendo un diagrama. A mí los diagramas me gustan y me dan mucha claridad. Entonces, podemos partir de un borrador como estos, donde ustedes identifiquen qué control requieren. Requiero control de cobranza. ¿Qué necesito? Pues necesito las facturas y necesito los pagos de los clientes. Y a ese proceso le voy a llamar control de cobranza, lo que vimos anteriormente. Hagan esas preguntas así muy simples. ¿Qué controles requiere mi negocio? ¿Qué información voy a necesitar y cómo le voy a llamar ese proceso? Esas son una de las tareas que van a quedar. Y la otra, estos son algunos procesos ya estándares, vamos a llamarle así, y los vamos a describir qué significa, qué requiere y cuál va a ser la evidencia de que ese proceso se llevó a cabo. En esta primera etapa va a ser importante esa lluvia de ideas con ustedes, si colaboran con alguien más, si su pareja, si algún familiar o si tienen colaboradores, los invito a que los integren en esta dinámica de análisis. Se van a sorprender lo que las otras personas ven desde su perspectiva cuando estamos tratando de definir un proceso, porque a veces nosotros creemos que nuestro proceso está muy bien descrito, que es de 4 pasos, pero quien está al frente del proceso dice, no, no son 4, son 3 o no, son 6. Entonces, yo les invito a que si tienen colaboradores, este proceso lo hagan juntos, tómense un tiempo para hablarlo. Incluso les recomiendo que partan de un FODA. El FODA es una dinámica muy interesante, les voy a hacer luego algo más específico, donde se juntan todos a hablar de cuáles son nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, pero también las debilidades que tenemos y las amenazas. Es una dinámica muy interesante que próximamente les voy a presentar. Eso también les recomiendo mucho que lo hagan en colaboración con su equipo. Entonces, esta es la primera tarea. Por favor, cualquier duda que tengan me pueden escribir para que no detengan esta actividad y pasemos a nuestra siguiente etapa, que es ya preparar el negocio para que puedan implantar un sistema de control administrativo y operativo, porque al final eso se vuelve, controla no solo mi flujo administrativo, controla el todo de lo que ocurre en la empresa y nos ayuda a ser una empresa mucho más sostenible y sustentable. Hasta la próxima.